tiene algún amigo que nos visita y se hospeda en un hotel, es muy frecuente que cuando lo vas a ver por la mañana, te pregunten, ven acá, yo prendí el televisor y vi personas muy interesantes en la televisión dominicana. Inclusive vi personas con mucho conocimiento de lo que estaban hablando. Y yo le digo siempre que aquí tenemos muchos sabios y tenemos programas de sabios. Y se especializan en eso. Nosotros teníamos un programa con José Israel Cuello y Federico Enrique, que era un programa muy inteligente. También tuvimos, antes de ser partidista, cuando era apartidista, Triálogo era una maravilla de programa en economía. Los domingos por la mañana los dominicanos pueden respirar diferente en vez de oír todo aquello que nos bombardean los tres gobiernos durante el día. Tenemos los sabios durante la mañana con el ingeniero Albuquerque y un grupo de personas muy bien seleccionadas para tratar temas monotemáticos, es decir, siempre elige un tema. Hoy, como siempre, como tenemos a veces los viernes o los martes, el ingeniero Albuquerque está con el ingeniero Cuello, que como nosotros decimos, hay mucha sustancia gris y conocimientos en esas dos cabezas. Nosotros tenemos algo que le vamos a pedir, no le voy a pedir excusa, pero le voy a advertir que siempre hemos tratado de que las participaciones de Ramón Albuquerque, que mire, que fue ministro de Planificación, fue presidente del Senado de la República, fue precandidato presidencial del PRD, fue presidente del PRD, es un miembro, fue senador 2 o 3 veces en su provincia. Entonces está muy ligado a la política y separar eso es muy difícil. Lo hemos hecho durante todos estos días. Sin embargo, hoy hay un tema que no es político, pero se ha politizado demasiado, que es la energía que suple la República Dominicana. Eso tiene algunas justificaciones y es que el crecimiento de la energía, de la generación de energía, no se ha correspondido con el crecimiento del país y el crecimiento económico. Y eso ha traído siempre, hay una constante en que hay más demanda que la oferta que hay. Ahora mismo hay un problema que se ha politizado y es que durante 8 años se pospuso la construcción, que si se hubiese hecho hace 8 años cuando se habló de esas dos plantas de 600 de carbón, que los chinos, que los Singapur, que todo eso se habló, pero no se concretizó. Vino Danilo Medina, la voy a hacer por encima de quien sea. Y voy a hacerlo, hizo un arreglo con Odebrecht, hizo el asunto, hicieron un proyecto mixto de 3 empresas, una local, una italiana y una dominicana y una brasileña, y se está haciendo. Ahora, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que la estabilidad de este gobierno depende exclusivamente de una planta de generación. Y digo eso con una concepción muy particular, porque creo que si Danilo Medina logre que Jaime Aristi, Manuel Estrella, Odebrecht, los italianos, terminen esa planta a tiempo, es decir, a fines del 18, a principios del 19, y le ofrezcan al país energía terminada a tiempo, son 2, energía y un costo inferior a lo que nosotros estamos pagando ahora. Si no logran esas 3 cosas, posiblemente el gobierno se cae, pero si lo logra, le borra el discurso completo a la oposición, y creo que inclusive podemos hablar de lo que a mí me gusta, que es de reelección.
ingeniero, tratando de quitar un poquito la política, esos tres elementos, determinación a tiempo, generación suficiente o siempre será insuficiente, y tercero, el costo con el asunto del carbón, que es el principal elemento, la atracción de por qué carbón, porque es más barato. Esas tres cosas se van a poder lograr o se va a caer el gobierno. Bueno, muchas gracias, Julito, y gracias a mi admirado José Israel y Carlos y el personal. Yo pienso que este es un proyecto necesariamente político. El primer político es el niño cuando nace, que le sacan acta de nacimiento. Ahí mismo lo politizan. Y naturalmente. Y en lo que asumo ese prólogo como parte de la respuesta, en el sentido de que obviamente la terminación de este proyecto va a tener un efecto impactante. No va a tener más efecto porque acuérdense que a un año después de iniciado, el petróleo bajó de $108 el barril, apenas se mantienen los 50, 51. Entonces los cálculos de ahorro que se hizo estaban basados en el petróleo caro. Ahora, al desplomarse los precios del petróleo, no va a ser tan fuerte el ahorro, porque el petróleo está a unos niveles increíblemente bajos y se va a mantener así por mucho tiempo. Se va a mantener porque tan pronto OPEP intenta reducir su producción, que anda por los 33 millones de barriles por día. El mundo consume 94 millones de barriles, de manera que OPEP produce más o menos el 30%. Entonces la producción con el fracking se reactiva y Estados Unidos la estimula. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha pasado a ser el primer productor de energía, que antes no lo era. De manera que por vía de consecuencia, Estados Unidos es el principal defensor de los precios bajos del petróleo. Y al mismo tiempo es un gran productor de carbón. Pero estas dos plantas que van a generar cerca de 700 megavatios, que va a ser el 33-34% de toda la energía que se produzca, va a tener un impacto demoledor. ¿Por qué? La sociedad dominicana, desde que llegó la electricidad en 1894, ha estado en crisis de producción eléctrica. Oiga esto, Julito, desde que llegó en 1894. ¿Por qué? Acuérdense que aquí habían plantas en los municipios que prendían a las 10 y apagaban a las 10, prendían a las 6 y apagaban a las 10 de la noche. Eso es una crisis eléctrica, porque lo correcto es que tuviera electricidad siempre. Entonces, o sea, el déficit no tumba gobierno. No tumba gobierno. ¿Por qué? No existieran. Ahora bien. Pero esto tenía una base política. Claro, claro. Pero ahora bien, no se la terminación de esta planta se ha convertido en una obligación. Por lo siguiente, porque afecta demasiado los costos de producción y el país no es competitivo. Y hasta dónde una sociedad que tiene internet, que está conectado satelitalmente a todo, va a seguir soportando la incompetencia de políticos que no pueden resolver una crisis como la electricidad. Y esto va a empezar a influir de manera decisiva en las decisiones. Uno de los factores fundamentales para que Balaguer perdiera el poder en 1978, aparte de los 12 años que cansaban ya, era sin duda la crisis eléctrica, que llegó a 14 y a 16 horas. Eso es fundamental. Ahora, en obras esenciales para los países, hay que dejar de estar viendo si beneficia o no al que está en el poder. Porque, primero, cada obra tendrá que hacerse estando alguien en el poder.
Cada obra será la decisión de alguien que está en el poder. Y cada obra beneficiará a quien esté en el poder. Así como lo perjudica, lo beneficia. De manera que aquí los dominicanos, en materia de electricidad, si queremos resolver la crisis, tenemos que hacer lo que está haciendo hoy España. España parece que está metida en un marasmo por el desmembramiento a que está siendo amenazada ahora, con la independencia de Cataluña, pero no, usted puede verlo de otra manera. Es la gran oportunidad de España, porque ahora el Partido Popular, el partido del PSOE, el Partido Ciudadano, los partidos principales que son el 78% de la fuerza política y el 82% del Senado y del Congreso de los Diputados, se han unido ¿para qué? Para defender a España. Entonces los dominicanos tenemos que unirnos para resolver la crisis eléctrica, porque la crisis eléctrica es transversal, porque nos afecta a todos, porque es ridículo ya tener apagones de 3, de 4, de 10, de 12 horas. No debe tener apagones. Si pasa un huracán, sí, pero no por incompetencia. Pero también esto de perder el 30 o el 32% de la electricidad por incapacidad de cobrarla, también eso tiene que pasar a ser una cuestión del pasado. Porque si China encontró el camino con el lastre de 1.400 millones de habitantes, 10 millones de kilómetros cuadrados, en la otra parte del mundo, ¿cómo va a ser que nosotros no encontremos el camino de desarrollarnos y eliminar ese 40% de pobreza? Y sin electricidad no se elimina la pobreza. Y sin empleo no se elimina la pobreza. Y la electricidad es fundamental con el modelo que tenemos hoy. De manera que para nosotros hay muchas personas que, a mi juicio humilde, está equivocada. Por ejemplo, el pacto eléctrico se va a firmar, pero como un pacto eléctrico reducido, porque según movimientos sociales no se ha querido meter el tema de Punta Catalina. Y yo digo que debe contemplarse solo como parte del diseño de cuál es la estrategia de generación, de transmisión, de distribución y de modelo de propiedad de estas empresas que debe tener el país para los próximos 10 años o 20 años, que eso es lo que se llama planificación estratégica. Pero que no debe convertirse el pacto eléctrico en un tribunal, porque ¿quién le ha dicho a todos estos grupos que no pueden ir y someter por soborno, por sobrevaluación, todo lo que les dé la gana sobre Punta Catalina? Pero no entorpecer una decisión, una reunión que debe estar concebida. Los pactos son acuerdos nacionales para el desarrollo. Por eso nosotros siempre hemos defendido que no es correcto mezclar una cosa con la otra. Y yo pienso que esos grupos deben volver al diálogo y que se haga la firma de un gran pacto nacional que sirva para los próximos 15 o 20 o 30 años, y que no estemos nosotros con el ridículo de que vengan de fuera. Pero una disquisición, porque el tema es Catalina. Un estadista, un presidente ya electo, no debe de tener suficiente información y una dirección clara sobre fisco, sobre energía, sobre educación, en que para todo hay que hacer un pacto, porque los presidentes hay que orientarlos y tiene que ser por consenso. Los pactos porque son usted sabe bien que sobre energía, aquí usted coge al ingeniero Cuello o al ingeniero Albuquerque y no hay que hacer un pacto para saber cuántas plantas se necesita aquí y qué combustible debe usarse. No, nosotros sabemos eso, pero los pactos son como campañas de vigilia y de reavivación que de tiempo en tiempo declara la Iglesia o los movimientos cristianos
para darle rejuvenecimiento al pensamiento y a las ideas, e involucrar a todo el mundo. Yo pienso que el pacto ha sido positivo desde el punto de vista de que se rompe esa barrera, ese muro de cuestión sagrada, de miedo, no, y el gobierno se abre y dice, vamos a discutir todo aquí. Pero una pregunta, ¿usted que esa planta que está en Baní va a estar para la fecha prevista? Bueno, yo pienso que debe ser como una campaña nacional, un objetivo nacional fundamental terminar esas plantas. Y yo he dicho que después del gran costo político que pagó el gobierno para mantener a Odebrecht en esa construcción, venir ellos con la deslealtad de estos reclamos excesivos de 700 millones. De 700 millones es como para uno mirarle la cara y decirle, oiga, qué cara dura. Pero qué cachaza tiene usted. Tal vez lo que quieren es irse. O tal vez lo que quieran será irse. Porque, oiga, pagar este costo político que Odebrecht esté siendo cuestionada en 12 países, incluyendo dentro de los 12, en 11, y que aquí se pueda mantener esa empresa y que termine el costo político que eso significa, y aún así esa empresa como que no valora. Si se va o se queda, retrasa la terminación. Yo pienso que... Porque ellos no son los ejecutores, no, hay dos empresas. Yo no estoy dentro ni conozco detalles, por tanto hablar por otros sin usted tener el dominio de los temas es muy cuesta arriba. Sí puedo decir que Tecnimont, Marie Tecnimont, que es el nombre real, o Tecnimonte, porque es italiano, tiene la suficiente capacidad, es más, en materia específica de plantas eléctricas, tiene más que la propia Odebrecht. Odebrecht fue, fuera de estos escándalos y de estas actitudes y conductas delictuales, confesada por ella misma, fuera de eso, es una extraordinaria empresa a nivel mundial. Cuando termine, va a seguir los apagones. Pienso que no, pero los apagones tienen muchas causas. No, pero apagones financieros. Bueno, no, eso no. Pero los apagones tienen muchas causas. Cuando en un barrio la gente no paga, tiene apagones. Entonces, esos apagones ya será decisión de si el gobierno quiere asumir. Pero con esas dos plantas hay suficiente energía. Pero hay energía. Suficiente. Mire, esa planta va a generar 700 megavatios. No de una vez, pero en un par de meses, unos 5 o 6 meses, puede llegar a generar los 700. Hoy en día el déficit es cerca de un 20-22%. Bien. Estamos hablando de que el déficit es de unos 400, 450. Si se terminan perdón, ingeniero, si se terminan esas plantas y se corrige un poco la fuga, ¿podríamos estabilizar la energía? Claro, en 2 años máximo, para dar un tiempo a que todo el sistema pueda ser estabilizado, y seguimos entonces instalando, porque ojo, nosotros tenemos la costumbre de que tenemos un Pico Duarte y ese sí que estará ahí siempre. Porque hay que hacer otra. Porque tenemos una basílica en Higüey y es así que no queremos otra basílica para María Santísima. Pero en materia de electricidad, cada año el país tiene que instalar de 125 a 150 megavatios sin mancar, para que no se acumulen los déficits y vuelvan los apagones. Tendremos respiro. ¿Se va a poder vender más barata la energía con carbón? Depende del precio del petróleo. Pero no va a usarse el petróleo. No, porque déjeme decirle, ¿cuál será la matriz eléctrica cuando entre? Mixta. No, ya lo es mixta y hace mucho que lo es. Lo que se ha hecho es profundizar el uso de los combustibles más convenientes. El sistema eléctrico nacional está avanzando mucho en el tema de las renovables, con fotovoltaicas solares y con eólica y todo esto. Ahora bien, aquí se necesita también enfrentar, y ojalá podamos hacer un programa con esto, de aprovechar esos 150 a 200 megavatios en pequeña y micro hidroeléctrica. Y entonces
el importar, vamos a quemar 1.6 millones de toneladas de carbón más cada año, porque un kilogramo de carbón genera 2 kilovatios. Entonces, si usted hace los cálculos, vamos a quemar 1.600.000 toneladas. Entonces, la matriz eléctrica será, hoy es como de 14 o 18 el carbón, va a subir a cerca de un 35-30%. Entonces, el gas natural estará como en casi 30 y el petróleo bajará a un 25-26, que será, y la fibra eléctrica y las renovables, ahí tenemos el 100%. Va a bajar mucho y va a haber sobre todo una reducción en el costo nacional por kilovatio generado. Eso es muy importante, porque la gente tiene la tendencia a creer que lo que es para el país es para el gobierno. Tanto así que la gente dice, pero al gobierno le bajaron el combustible, entonces tiene 1.500 millones de dólares menos. No, es que la economía del país es una cosa y el fisco es otra cosa. Y no va a bajar el kilovatio y van a dejar los precios igual para con la diferencia ir cubriendo los préstamos y los subsidios. Bueno, yo pienso que ya una política de precios tarifaria debe basarse en la racionalidad. Creo que el gobierno sabe que tiene un costo político vender la electricidad muy cara. Creo que la satisfacción que genere esta planta produciendo el país cuando sepa que ya no tiene apagones, las empresas, que hoy muchas empresas tienen un sobrecosto porque tienen sus plantas de emergencia encendida un número de horas muy alto. Es verdad que ellas tienen electricidad, pero ¿a qué costo? Esa generación particular de las empresas debe ser eliminado en una red nacional que produzca la suficiente cantidad de energía a costos razonables. Ingeniero, ¿y qué cantidad porque hablamos de los 700 megas de Punta Catalina, pero ¿qué cantidad de megas se puede instalar en un año de paneles solares, vamos a decir, como de desprendimiento de la red, de gente que decide generar su propia energía? O sea, ¿no puede en un tiempo relativamente corto llegar a igualarse la inversión privada en energía solar con la que producirá Punta Catalina? Sí, bueno, es un tema muy interesante, pero en materia de energía fotovoltaica solar, yo que soy un defensor y un ejecutor 24/7, debo también advertir que el problema de la energía solar es que ella genera, vamos a poner de 10:30 de la mañana a 4 de la tarde, son 5 horas y media, máximo 6, y la genera todas las plantas al mismo tiempo, porque solo hay un día y ese día es para todos. Entonces es algo que hablamos de la energía fotovoltaica como si se pudiera producir las 24 horas. Estamos condenados a producir todas las plantas que se instalen a las mismas horas y a ser consumidos de inmediato al mismo tiempo, y por eso es que las energías fotovoltaicas tienen un límite en la cantidad que se pueda instalar. Ahora, no lo tiene cuando es a nivel privado, en pequeños montajes, porque allí pueden incluso utilizar baterías, acumuladores para su almacenamiento y posterior uso. Bien, vamos a hacer una pausa, en breve continuamos.